Bueno, hoy radioclubes y exámenes y la parte más triste de todo es que es deberes, sanciones e infracciones. Porque, ojo, si en algún momento algún deber tenemos los radioaficionados. Buah. Los radioclubes. Vamos a empezar por los radioclubes. Dice que cualquier asociación de radioaficionados, cuenten o no con personalidad jurídica, pueden denominarse como radioclub. No obstante, solo los que cumplen ciertos requisitos pueden ser habilitados por USEC. Y los requisitos están allí, ¿no? Lo están en el 6.1. Algunas de ellas son preguntas de exámenes. Básicamente debe poseer una estación propia y está registrado en la URSEC con una antigüedad mínima de 2 años. A partir de ahí se le otorga la habilitación. Los radioclubes habilitados cuentan con varias prerrogativas, o sea, con varios derechos, como ser titular de un permiso vitalicio de categoría superior, organizar mesas de exámenes, designar radioaficionados instructores, instruir a sus aspirantes, ejecutar con ellos prácticas operativas, registrar radioescuchas del servicio de radioaficionado, etc. Asimismo, tienen varias obligaciones, tales como examinar y supervisar aspirantes a radioaficionados. Esa es una obligación. Y quienes deseen ascender de categoría, colaborar con la administración en la identificación de las estaciones que operen en forma irregular en las bandas de frecuencia atribuidas al servicio. Son obligaciones. Hay que cumplirlas. Bueno, ahí están las prerrogativas de los clubes. Están en el 6.3 de los radioclubes habilitados. Y subrayamos ahí las que están en amarillo, que dice designar a radioaficionados integrantes de las mesas examinadoras mensuales que organiza la institución y capacitar a los aspirantes a radioaficionados y quienes pretendan ascender de categoría que presenten la solicitud correspondiente para ellos. Y después también le compete designar, como decíamos, radioaficionados instructores, proponer actualizaciones del cuestionario general y otorgar a los interesados el registro de radioescuchas, que ya lo hablamos, compuesto por un CX y un número de 4 cifras que otorgan los radioclubes. Bueno, y acá están los deberes. Uno, ya lo dijimos, es colaborar con los CER en la identificación de estaciones. Hay otras. Pero queremos resaltar esto de examinar y supervisar a los aspirantes a radioaficionados y a quienes pretenden ascender de categoría, sean o no integrantes de sus cuadros sociales. Y el D dice, yo empecé hoy la charla hablando de esto, organizar cursos dictados por radioaficionados instructores y llevar a cabo examen de ascenso de categoría para los aspirantes de radioaficionados. Ustedes viste que dice, es un deber organizar cursos dictados, ¿no? O sea, los radioclubes tienen que dictar cursos. Si no lo hacen, están omisos de sus deberes. Y después finaliza que el incumplimiento de cualquiera de las precipitadas obligaciones determinará el retiro del reconocimiento del radioclub habilitado. Bueno, el radioclub que posee estación propia y que no cuente con el reconocimiento como radioclub habilitado será titular de un permiso radioaficionado, en este caso de categoría general. O sea, las instituciones que son radioclubes, que se presentan a la URSEC y tienen en sus fines el tema del servicio de radioaficionados, pueden ser no reconocidos como institución habilitada, pero sí se les otorga un permiso de categoría general. Bueno, los radioclubes y la capacitación. El reglamento le da particular participación. Esto incluso es a partir de los 2 últimos reglamentos. Parecía descuidada el tema de capacitación en materia de las reglamentaciones anteriores y se logró que él pusiera énfasis en que los radioclubes tuvieran la obligación de formar a los radioaficionados y se creó un concepto que no existía, que era el radioaficionado instructor, y que incluso tiró abajo otro concepto que era anterior, que era el radioaficionado examinador. Las reglamentaciones anteriores ponía énfasis en el examen y no en la capacitación.
Esa definición fue excluida expresamente, como dice ahí, para introducir en la norma un concepto que permitiera jerarquizar el papel de los radioclubes habilitados en su deber de capacitación y formación de los colegas. Con la idea del radioaficionado instructor, conjuntamente con la eliminación de lo que decía el examinador honorario, se puso en primer plano el tema de capacitar y delegó a una segunda parte lo que es examinar. Por otra parte, se ha introducido la obligación de que los aspirantes, al ingresar al servicio, participen en por lo menos un ejercicio de práctica operativa que, lejos de ser una limitante, asegura que el nuevo radioaficionado cuente con algunas experiencias mínimas, alguna experiencia mínima de cómo es la operación práctica. A ver, los radioclubes siempre estaban capacitados a hacer prácticas operativas. Es más, el Radio Grupo Sur siempre hizo prácticas operativas. Yo, de que conozco a Radio Grupo Sur, siempre organizó prácticas operativas entre los aspirantes. La notoriedad de lo que pasó es que se logró, por instancia de Radio Grupo Sur, de que esto quedara en la norma como una obligatoriedad, y hubo algún radioclub que tuvo que salir a averiguar cómo se hacían las prácticas operativas porque nunca había hecho una en su vida. Cursos y exámenes. El reglamento del servicio de radioaficionados. Como ustedes saben, es una resolución de URSEC, que entró en vigencia en mayo entró en vigencia en junio del año 18, y en la misma se establece que las instituciones habilitadas tienen obligación de organizar cursos de instrucción, a todo lo que hemos establecido hasta el momento. Asimismo, dispone del modo y tenor de los exámenes, determina los temarios y la forma en que se confeccionan las preguntas, lo que llamamos cuestionarios generales. Cuestionarios generales porque es un cuestionario general para cada una de las categorías, ¿no? Son diferentes. Además, establece que, salvo especialísimas excepciones, los exámenes se tomarán exclusivamente mediante una plataforma electrónica. Los temas. Esto lo sabemos, los temas, y en consecuencia este curso gira en torno a 3 temáticas generales exigidas internacionalmente para acceder al servicio radioaficionado, que son reglamentación, operación y técnica. ¿Saben? Lo contestamos recién en el cuestionario. ¿Saben de dónde emana esta recomendación de que los exámenes tienen que tener este tenor? Nada más ni nada menos que la UIT. Y es una norma genérica que todos los países del mundo, miembros de UIT, todas las asociaciones exigen de que los exámenes versen sobre reglamentación, operación y técnica. Bueno, acá está la reglamentación, la parte de la reglamentación que lo dice. Está basado, como decíamos, en la recomendación de la UIT 1544, y en específico la 1544 habla de compatibilidad electromagnética, medios para evitar y eliminar interferencias radioeléctricas, métodos de radiocomunicaciones, radiotelefonía, datos e imágenes, reglamentación de radiocomunicaciones, ya tanto nacional como internacional, en particular del servicio de radioaficionados, procedimientos de operación, seguridad en las emisiones radioeléctricas y teoría de los sistemas de radiocomunicación, o sea, transmisores, receptores, antenas, propagación, medición, etc. Como ustedes van a ir viendo con el tiempo, cuando vayan viendo las otras partes, van a ver que todos estos puntos se están desarrollando en solo menor medida. Y lo que se establece siempre que en Uruguay no es necesario la habilidad ni de transmitir ni recibir textos en código Morse, que es una potestad de las administraciones exigirlo o no. Los cuestionarios. Las preguntas que conforman el cuestionario general, que se utiliza en la mesa de exámenes, que está vigente por esa resolución del Departamento del Espectro de URSEC, desde el 30 de junio del 2018, son de tipo múltiple opción, y cada una cuenta con 4 opciones, de las cuales únicamente una resulta correcta. ¿Por qué resaltamos eso? Porque antes había una que parecía correcta, otra que también, y alguna que capaz que servía. Ahora no, ahora es solamente una de las correctas. Bueno, ahí está el numeral de reglamento que lo establece que es potestad de los radioclubes habilitados proponer actualizaciones del cuestionario general. De hecho, Radio Grupo Sur propuso más del 80% del contenido que tiene hoy los cuestionarios generales. Fue la única institución que hizo propuesta. Las otras lo único que se dedicaron es a criticar. El cuestionario general de preguntas dice ahí, bueno,
que los radioclubes, es decir, cuando la URSEC realiza algún tipo de modificación al cuestionario, se tiene 10 días, antes eran 180, 10 días corridos para que los nuevos cuestionarios entren en vigencia. Incluso el Radio Grupo Sur ya ha hecho ha solicitado algunos cambios del cuestionario en algunas cosas que considera que no son correctas. Bueno, y ahí están los cuestionarios. El 18.6 dice la temática y las cantidades de preguntas que deben tomarse en el examen. Son 20 preguntas de cada uno de los temas. La primera, reglamentación. La segunda, métodos de radiocomunicaciones, métodos para evitar y eliminar interferencias radioeléctricas. Y seguridad de emisiones radioeléctricas. Esto es lo que nosotros llamamos operación. 3, compatibilidad electromagnética y teoría del sistema de radiocomunicaciones. Esto es lo que llamamos técnica o tecnología técnica. Engloba todos esos subpuntos que nosotros nombramos anteriormente. Las mesas de examen. Bueno, son organizadas por los radioclubes habilitados por medio de los radioaficionados designados para esa tarea por las instituciones. La reglamentación y vigencia establece que los exámenes deberán efectuarse en forma simultánea y con la misma metodología para cada una de las categorías, disponiéndose de un tiempo máximo de 2 horas para completar la prueba. Quiere decir que el examen se tiene que tomar solo en una plataforma por categoría. Perfectamente se puede utilizar la plataforma electrónica para iniciar y hacer los demás en papel, pero no se puede hacer en forma mezclada por categorías. Asimismo, consigna que se deberá utilizar una plataforma informática, excepcionalmente en casos de indisponibilidad total o parcial de recursos técnicos requeridos al efecto, se podrá emplear el llamado cuestionario de papel. Es decir, siempre, según esta reglamentación, se establece de que los exámenes hay que hacerlo en plataforma informática. Si no se hacen, será porque hay algún tipo de cuestión técnica que la URSEC ha evaluado para que no se hiciera. El procedimiento en último caso es que una vez constituida la mesa de examen se realiza mediante un sorteo, o sea, en cuestionario de papel, un sorteo de 20 números diferentes que identificarán a cada una de las preguntas de los examinados deberán contestar. ¿Por qué en este caso? Porque en el caso de plataforma electrónica, el sistema automáticamente selecciona para cada uno de los aspirantes un set de 20 preguntas, 20 preguntas y 20 preguntas, y ese consiste en el examen. Lo que hacemos en el examen de papel, se sortean 20 números del 1 al 100, pues son 100 preguntas, y los aspirantes contestan de ese sorteo cada una de las preguntas de la sección. O sea, si salió la pregunta 3, si se sorteó el número 3, va a contestar la 13 en reglamentación, la 13 en operación y la 13 en técnica, y así sucesivamente. Las calificaciones. Estas son las calificaciones mínimas. Daniel, acá te habla por Franco. categoría. Acá te habla Franco. Esa era la pregunta que yo te iba a hacer, si eran 20 diferentes por parte o si... No se sortean 60 números, se sortean nada más que 20. Ah, está. Gracias. Sí, no sería un maremando en eso, ¿no? Es decir, se simplifica en ese sentido. Pero igual son 60 preguntas que hay que contestar, ¿no? Las calificaciones mínimas están allí. En inicial, la primera parte 16, 11 y 11, y en general los requisitos son un poco más elevados, bastante más elevados, 18, 17 y 16. Quiere decir que por eso siempre les insistimos que lo más importante es la parte de reglamentación, porque se requiere el 80% de esa parte para aprobar el examen. Uno se equivoca en 5 preguntas y se fue. Mientras que en general es mucho peor porque con 3 preguntas afuera. Bueno, ejercicio de práctica operativa. Vieron que siempre nosotros hablamos de ejercicio de práctica operativa, porque si bien el reglamento habla de práctica operativa es un concepto teórico. En realidad lo que nosotros realizamos son ejercicios para obtener práctica operativa. Es una discusión semántica, pero es válida. Bueno, dice que de acuerdo a la normativa vigente, los radioclubes habilitados organizan durante sus cursos de capacitación ejercicios de práctica operativa, con el fin de llevar a los hechos el conocimiento, la aplicación de medios electrónicos adecuados,
todo lo que es los equipos electrónicos y dispositivos necesarios para la transmisión y recepción de señales radioeléctricas, efectuando maniobras adecuadas para que el aspirante tenga la experiencia necesaria para desenvolverse en sus futuras operaciones. ¿Qué buscamos con esto? Hay un montón de gente que ya tiene algún tipo de práctica fuera del servicio radioaficionado, en algún otro servicio, como puede ser el de banda ciudadana, o en algún otro como móvil marítimo, o móvil, o alguna capacitación, no sé, en alguna fuerza armada, pero nosotros lo que queremos aquí es englobar a todos, y sobre todo lo que es la parte de operación de un radioaficionado, que es distinto. Siempre lo repito, es distinta a cualquier otro servicio. Todo lo que nosotros hayamos adquirido de un servicio, es decir, no se aplica necesariamente, y en realidad no se va a aplicar casi nunca, en el servicio de radioaficionados. Y dice que por disposición reglamentaria, lo dijimos 100 veces, los aspirantes al ingreso al servicio necesariamente deben participar en por lo menos uno de tales ejercicios, y sabemos que tiene que ser en los 30 días previos al día del examen. Siempre digo, 30 días previos. Quiere decir que el día del examen no se puede tomar una práctica operativa, tiene que ser el día anterior. Y de ahí contamos 30 días para atrás. Daniel, más allá que no está confirmado que sea el 5 de julio, a partir del 5 de junio ya podemos empezar a dar las prácticas operativas y ya quedaría más o menos dentro del plazo, capaz, ¿no? Sí, vamos a ver porque tenemos que ver el tema sanitario, pero sí. yo supongo que no el 5, no sé, no dentro de 3 días, pero a ver, toda práctica operativa que hagamos en 3 días en adelante vale para el examen, eso sí. ¿Ah? Si pudiéramos. Ahí está. Eso era lo que decía, ahí va. A ver, podemos tomar práctica operativa en el domicilio privado de un radioaficionado, que sea un radioaficionado instructor. ¿Ah? Es válido también, eso lo valoraremos en su momento, pero la idea es que se tomen las prácticas operativas en Juanico en estas circunstancias. Los ejercicios de práctica operativa. Bueno, ahí está el numeral que explica el reglamento, 17.2, que dice exactamente lo mismo que acabamos de decir. Y bueno, esos son dos numerales complementarios, justamente la definición de radioaficionado instructor, que le asigna especialmente la tarea de desarrollar ejercicios de práctica operativa. Y el 2.3 dice: la operación de estaciones de frecuencia atribuida al servicio de radioaficionado solo podrán efectuarse por parte de radioaficionados. O sea, una estación de radioaficionado no puede ser operada por alguien que no sea un radioaficionado, salvo, y estas son unas excepciones, es durante los ejercicios de práctica operativa, ¿no? Es decir, los aspirantes a categoría inicial no son radioaficionados, no podrían operar en el servicio de radioaficionados si no se hace con esta especie de protocolo que es el ejercicio de práctica operativa. Bueno, aquí establece en qué bandas se puede realizar las prácticas operativas, que sabemos que son las bandas sí, la banda inicial, ¿no? 2, 10, 40 y 80 metros. Bueno, vamos a deberes, sanciones e infracciones. Deberes. Bueno, y deberes inherentes a la debida operación. Hay dos tipos de deberes, esta es una, deberes a la debida operación. El radioaficionado tiene deber de impedir cualquier forma directa o indirecta, abierta o simulada, de comercialización del servicio. ¿Por qué? Porque usted recuerda que el radioaficionado es una persona debidamente autorizada, bla, 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 sin fines de lucro, ¿no? Operar exclusivamente en las frecuencias atribuidas al servicio, de acuerdo a las categorías que el radioaficionado cuente, ostente. Ajustar los niveles máximos de potencia y las emisiones. A ver, un momento. Voy a achicar esto porque me tapa. Operar exclusivamente en las. Ajustar los niveles máximos de potencia y las emisiones fuera a las instrucciones, de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de URSEC. Adoptar medidas para eliminar interferencias perjudiciales, contar con equipos necesarios para medir e identificar la frecuencia de transmisión, y seleccionar los canales de transmisión de forma de hacer más efectivo el uso de frecuencias. Esos son los deberes que tenemos como radioaficionados, que tienen que ver con operación.
Además, cumplir con las directivas sobre las condiciones e instalaciones de operación de su estación de forma de no superar los límites de exposición humana en campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Esto fue introducido hace muy poco en la reglamentación y tiene que ver con lo que es emisiones, lo vamos a ver más adelante, en lo que se llama seguridad, cuando hablamos de seguridad, lo que tiene que ver con radiaciones no ionizantes. Indicar al menos al principio de cada transmisión y en intervalos no mayores de 10 minutos su distintivo de llamada. En caso de emergencias radiales deberá, además de cumplir con el requisito anterior, o sea, identificarse con su distintivo de llamada, mencionar que se opera en virtud de una situación de emergencia, registrar y conservar los registros durante 10 días todas sus comunicaciones transmitidas y recibidas que efectúen en situación de emergencia, incorporar en sus estaciones las innovaciones tecnológicas que para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, y después hay deberes administrativos, que tiene que ver con facilitar por parte de URSEC la inspección de sus equipos y la fiscalización de los documentos habilitantes, gestionar la renovación de los permisos antes del vencimiento de los mismos, poner en conocimiento de la URSEC los medios de contacto para efectuar notificaciones y comunicaciones, y mantener actualizada la información personal de la estación y de la estación registrada. Esos son los deberes administrativos. Sanciones. Bueno, la Comisión de Infracciones da la posibilidad a URSEC aplicar sanciones y que por su gravedad se gradúan de la siguiente manera: de menor a mayor: observación, apercibimiento, suspensión de no más de hasta un máximo de 90 días, una multa de hasta 100 unidades refutables, o sea, mucho dinero, revocación total o parcial de las autorizaciones otorgadas y, en última instancia, el decomiso de los elementos utilizados, los bienes detectados en infracción, aplicables en forma exclusiva, todo o en conjunto a las demás previstas. O sea, pueden proceder al decomiso, la revocación, una multa, etcétera, etcétera. Infracciones, y así ahora vamos a pasar lo que tiene que ver con infracciones, cada una de ellas. Bueno, los operadores de estaciones e instituciones radioaficionados que incurren en responsabilidad ante la administración cuando, o sea, son responsables ante la administración cuando se inflige, si se inflige cualquiera de las condiciones de la autorización que se le otorga, si se transgreden las normas de emisión y funcionamiento que establecen las leyes y los reglamentos o convenios internacionales, si las emisiones sin configurar delito o falta pudieran perturbar la tranquilidad pública, menoscabar la moral y buenas costumbres, comprometer la seguridad o interés público, afectar la imagen y el prestigio de la República Oriental de Uruguay. Si se incumplen y también si se incumplen las obligaciones emergentes del reglamento de servicio o las resoluciones e instrucciones de la URSEC. En esos casos, los radioaficionados con permiso incurrimos, ¿no? Incurrimos responsabilidad ante la administración. Y a su vez se establecen dos grados de infracción. Son las graves y las muy graves. Vamos a repasar las que son las graves. Son comunicar con estaciones ubicadas en el territorio nacional que no están autorizadas por URSEC. Yo el otro día lo decía, es decir, si yo por ejemplo veo una estación que está en infracción en la banda 2 metros, como puede ser un pesquero, yo no puedo comunicar con ellos. Yo lo único que puedo hacer, es decir, ni siquiera para decirle que no pueden hacerlo, ¿no? Sería una infracción grave, podría ser considerada una infracción grave. Lo que tendría que hacer es hacer la denuncia del caso ante URSEC. Permitir que personas no autorizadas operen su estación, es una falta grave. Operar con una potencia de radiofrecuencia superior a la permitida, es una potencia mayor de la que se le permite el permiso. No comparecer a las citaciones de la URSEC, es una falta grave, o sea, si por algún motivo la URSEC cita y uno no comparece, es una infracción grave. Y en el caso de los radioclubs habilitados, incumplir con las obligaciones impuestas por el reglamento de servicio. O sea, todas las obligaciones que pasamos hoy, si no las cumplen los radioclubs habilitados, están en curso de infracciones graves. Y acá están, todas las peores de todas, que son las muy graves, son muchos más. Primero, reiterar la comisión de infracciones graves. O sea, si yo repito infracciones graves, eso constituye una infracción grave.
Operar sin la autorización, o sea, operar sin autorización es una falta muy grave. Operar en frecuencias no atribuidas al servicio, o sea, fuera de banda, es infracción muy grave. Transmitir sin emplear el distintivo de llamada asignado o usar uno falso, es una infracción muy grave. Producir deliberadamente interferencias, también grave, muy grave. Transmitir música, programas de radiodifusión o propaganda comercial. Tratar asuntos de naturaleza política, religiosa o racial. Utilizar códigos o lenguaje cifrado que no sean usados internacionalmente por los radioaficionados, o sea, no se pueden utilizar un lenguaje cifrado o codificado secreto de alguna forma. Infracciones muy graves, modificar las características técnicas de los equipos transmisores para que operen en frecuencias no atribuidas al servicio o con potencias que excedan los máximos de la categoría que se ostente. O sea, si yo modifico mis equipos para que transmita fuera de las bandas, ¿ah? O que tenga mayor potencia, es una infracción muy grave. Conectar el equipo a la red telefónica pública, lo que siempre se llamó el phone patch. No puedo conectar al teléfono o mis equipos. Invocar fácilmente una situación de emergencia. Impedir las inspecciones técnico-administrativas de las estaciones radioeléctricas, lo que hablábamos el otro día. Es decir, recuerden que varias veces lo he dicho, es decir, una persona perfectamente se puede negar de que le hagan una inspección en su local, en su casa, porque es potestad del jefe del hogar el ingreso al mismo, salvo que sea de mañana y con orden del juez. Pero solamente, un allanamiento. solamente el hecho que te llamen por teléfono y te digan quiero ir a tu casa a hacer una inspección y uno se niegue, es una infracción muy grave y ya uno está en condiciones de ser sancionado como tal. Pedir o aceptar cualquier remuneración a cambio de una actividad o comunicación en el ámbito del servicio, presentar informes falsos y divulgar o utilizar con cualquier fin o de cualquier forma comunicaciones ajenas al servicio. Esto, recuerdan, ¿no? Esto estábamos hablando de la intercepción de información ajena al servicio, lo hablamos el otro día. Es decir, la escucha es libre en Uruguay, de cualquier onda de radio. Lo único que como radioaficionados incurrimos en infracción muy grave si interceptamos la información o divulgamos los contenidos que escuchemos de cualquiera de esas comunicaciones ajenas al servicio.